didáctica a la docencia de la electrónica industrial. Fuentes de alimentación conmutadas. Control. Este bloque lo hemos dividido en dos partes. Esta es la segunda, en la que trataremos el control de fuentes de alimentación conmutadas realizando un modelo completo de control en modo tensión. Intentaremos cumplir los siguientes objetivos: saber aplicar el control a las fuentes conmutadas, adentrarse en el bloque de realimentación y concluir el estudio teórico de la parte de control. Para ello, este bloque constará de los siguientes apartados: recordatorio de la estructura básica del control de WM en modo tensión, esquema general, diagrama de bloques, linealización de los distintos bloques y diseño del amplificador de red. Como vimos en la primera parte, la estructura del modelado del ancho de pulso sigue esta estructura. Como novedad, hemos de destacar la impedancia del regulador, que estudiaremos más adelante en un ejemplo muy completo, y el bloque de realimentación, que se incluye en la siguiente imagen. Aquí vemos de manera más clara el esquema general, con las partes bien diferenciadas, como son el convertidor, en este caso reductor, que representa la etapa de potencia, la carga, situada después de la etapa de potencia, la red de realimentación, que recoge la tensión de salida, el regulador, y el control PWM, que dirige la conmutación del interruptor, en el que observamos la señal diente de sierra, característica del modo tensión. Su diagrama de bloques se puede representar como vemos en la figura. El regulador compara la señal que aporta la red de realimentación con la tensión de referencia. Pasa por la etapa PWM, por la etapa de potencia de la que se obtiene la tensión de salida, y otra vez vuelve la señal de realimentación a compararse con la tensión de referencia. La tensión de alimentación va a la etapa de potencia, que incluye la carga. El análisis de los bucles de control se basa en el comportamiento dinámico de las tensiones, las corrientes y la conmutación, al contrario que el análisis en régimen permanente, en el que las magnitudes promediadas del circuito son constantes. Por esto, asociado a cada señal, vemos un valor constante, como son VO, D y VC, en las fórmulas de abajo a la izquierda, y un valor variable en pequeña señal, como son los sumandos que siguen a cada uno de los anteriores. Ahora, con el diagrama de bloques presente, podemos decir que la función de transferencia del diagrama GL de S es la multiplicación de cada uno de los bloques por el parámetro K de la realimentación. Habrá que tenerlos presentes a la hora del diseño, pues la respuesta en frecuencia no ha de entrar en regímenes inestables, y como vimos en la primera parte de este bloque, aumentar G nos llevaría a una pérdida en los márgenes tanto de ganancia como de fase.
bloque, realizaremos su linealización. Empezaremos con la red de realimentación. En esta imagen recordamos su estructura. Dos resistencias, R1 y R2, V0, voltaje de realimentación, y VRO, voltaje de salida de la red de realimentación. Su ecuación en vacío es la de un divisor de tensión, con salida VRO y entrada VO. Estudiando su circuito equivalente, se reduce a una resistencia de valor constante en serie con una fuente de tensión, circuito que vemos abajo a la izquierda. Como esta resistencia es constante, linealizando, queda que la tensión de salida de la red depende tan solo de R2 partido de la suma de R1 más R2, por la componente dinámica de la tensión de realimentación. Más adelante veremos que la resistencia constante R1 por R2 partido R1 más R2 se añade en serie con la impedancia de entrada del regulador. Antes de tratar el regulador, veremos el bloque de control del ancho de pulso. Pues es más sencillo. Aquí recordamos su estructura. Pues bien, fijándonos en la onda, vemos que el ciclo de trabajo D es igual al tiempo que Vc, el voltaje de entrada del comparador, sobrepasa Vp, voltaje de cierre. Por lo que D partido Vc es igual a 1 partido por Vp. Aquí vemos el resultado de la ecuación linealizando. El regulador posee dos impedancias, Z1 y Z2. El valor de entrada es la salida de la red de realimentación, VR, y su salida será Vd. La ecuación de funcionamiento como amplificador operacional es esta: Z1 más Z2 partido Z1 por V de referencia, menos Z2 partido Z1 por VR. Pero el primer término de esta suma es constante, por lo que, linealizando, vemos la ecuación de este bloque. Vd es igual a menos Z2 partido Z1 por VR. Tenemos ya las ecuaciones tanto de la red de realimentación como del regulador y el modelado de ancho de pulso. El circuito equivalente de la red de realimentación se compone de una resistencia y una fuente de tensión. Si realizamos la iteración de este bloque con el regulador, que tiene una impedancia a la entrada, podemos simplificar el conjunto de ambos, dejando la función dependiendo de la tensión de salida del regulador y la tensión de entrada de la red de realimentación. Z'1 será la suma en serie de la resistencia del bloque de realimentación y Z1 del regulador. Aquí vemos la ecuación del bloque linealizando. Realizaremos ahora la iteración, pero añadiendo el bloque PWM. Recordamos cada una de las ecuaciones: la del bloque PWM, la del regulador, que incluye la nueva impedancia Z'1, y la de la red de realimentación. Representando el circuito como diagrama de bloques, con una tensión de referencia constante, cuya parte dinámica es igual a 0, como vemos a la izquierda, y a falta de la etapa de potencia, que depende de la topología que empleemos como convertidor, resolviendo el comparador con su realimentación negativa, llegamos al siguiente diagrama.
influye la componente dinámica de la tensión de alimentación del convertidor y la de la resistencia de carga. Vemos cómo el bloque del regulador Z2 partido por Z'1 es negativo y la ecuación correspondiente a esta última deducida anteriormente. La ecuación por la que se rigen estos tres bloques es la que vemos abajo, la multiplicación de cada uno de ellos teniendo de salida el ciclo de trabajo y de entrada el voltaje de realimentación. Como vimos en la diapositiva anterior, la etapa de potencia depende de tres variables dinámicas, como son el ciclo de trabajo, la tensión de entrada y la resistencia de carga. En esta imagen las vemos representadas, con su correspondiente bloque que afecta al diagrama. La etapa de potencia estaría constituida por la comparación positiva de estos tres bloques. La resistencia de carga afectaría al bloque IOR, intensidad por la carga. La tensión de entrada al bloque GVG y el ciclo de trabajo a la tensión GVD, que ahora explicaremos con más detenimiento. La función de transferencia del filtro de salida, VO partido VX, es la que encontramos a continuación. Sabiendo que la tensión de entrada del convertidor VX es igual a la tensión del interruptor VS por el ciclo de trabajo DDS, llevando VS al otro lado de la ecuación, tendríamos la función del bloque del filtro de salida respecto a las variaciones dinámicas del ciclo de trabajo. Pero este modelo se basa en que el condensador no tenga resistencia serie, por lo que a continuación estudiaremos este caso. Abajo a la derecha vemos la ecuación citada. Con la resistencia en serie del condensador, ahora el filtro de salida seguiría esta topología. La ecuación resulta más compleja, pero RC suele ser de orden mucho menor que la resistencia de carga. Podemos reducirla a la siguiente expresión cometiendo muy poco error. Por lo que, ahora sí, tendríamos la ecuación de nuestro bloque filtro de salida. El filtro de salida tiene dos polos en el denominador, lo que nos quiere decir que a partir de la frecuencia Fp, la pendiente de la ganancia va a caer a un ritmo de menos 40 decibelios por década, pero la resistencia Rc introduce un cero, por lo que a partir de la frecuencia de la resistencia en serie del condensador FESR, la pendiente decrece a menos 20 decibelios por década. La atenuación del filtro de salida a la frecuencia de conmutación será menor si su frecuencia es mayor que la frecuencia del cero, que produce la resistencia del condensador. La función de transferencia de la etapa de potencia, considerando las variaciones dinámicas de la tensión de alimentación, se puede deducir fácilmente considerando que el ciclo de trabajo será constante. Pues bien, la función será la tensión de salida partido de la tensión de entrada. Analizando los componentes y llevándolo al plano de S, obtenemos la función de transferencia GVG. Realizamos la misma operación, pero para la resistencia de carga, por lo que ahora consideramos constante el ciclo de trabajo y la tensión de alimentación VG. La variación de la resistencia de carga influye en la tensión de salida y por tanto en la intensidad que circula por esta. Tomando los valores de pequeña señal, vemos que la función de transferencia que llamaremos IOR es VOR es VO partido R, que es muy similar a la función GVG, pero con un cero adicional en el numerador.
Calculadas las ecuaciones de los tres bloques, tenemos nuestro diagrama de bloques sin ninguna incógnita. Partiendo del estudio en régimen permanente que nos indicaba el valor de los componentes de la etapa de potencia, la única variable que podemos controlar para hacer que nuestro sistema sea estable es el bloque del regulador, en concreto la resistencia RDS, que se rige por la ecuación menos Z2 partido Z1'. Para calcular el valor de esta impedancia, echamos la vista atrás y recordamos la estructura del regulador interaccionando con la red de realimentación y cómo ésta absorbía la resistencia serie con la fuente de alimentación. Aquí vemos la ecuación de Z'1 y la ecuación del bloque. ¿Qué características ha de tener el amplificador de error compensado? Pues bien, ha de tener alta ganancia a baja frecuencia, baja ganancia a alta frecuencia y un margen de fase cercano a los 45 grados, pero siempre un valor un poco superior. Aquí vemos la estructura del que será nuestro amplificador de error tipo 2, utilizado cuando GVD es de orden 1. En el caso de que fuese de segundo orden, su estudio resultaría más complejo. La impedancia Z1' será R1 y la impedancia 2 el paralelo de C2 y el resultado en serie de R2 y C1. Aquí vemos la citada ecuación. La función de transferencia del bloque nos indicaba que la tensión de salida VD era igual a la tensión de entrada Z2 partido por Z1' negativo. Desarrollando esta ecuación, llegamos a la función de transferencia del amplificador de error compensado. Por regla general, C1 suele ser de un orden mucho menor que C2. Con esta consideración, la función se reduce a la que vemos justo en esta imagen, bastante más simple. ¿Qué nos dice la función de amplificador de error? Pues bien, se aprecia un 0 y dos polos. El 0 se encuentra en la frecuencia de 1 partido por R2C1, un polo en el origen y el otro, con la consideración de que C1 es mucho menor que C2, se encuentra en 1 partido R2C2. Los valores de R1, R2, C1 y C2 se seleccionan para que el sistema de control presente las características deseadas. En la siguiente figura se muestra la respuesta en frecuencia combinada de las funciones de transferencia del circuito PWM, el interruptor y el filtro de salida. Como dijimos arriba, la resistencia en serie del condensador produce un 0 en la frecuencia correspondiente a 1 partido R de SR por C. Continuando con el diseño, debemos de seleccionar la ganancia para frecuencias medias y el polo y el 0 de la función de transferencia del amplificador de error compensado para obtener la frecuencia de cruce y el margen de fase totales en bucle abierto necesarios para garantizar la estabilidad. La función de transferencia del amplificador de error compensado se puede expresar siendo S igual a J omega, por lo que nos queda que para frecuencias medias, omega mucho mayor que omega z y omega mucho menor que omega p, nos da como resultado la siguiente expresión.
que viene a decir que la relación entre los voltajes va a depender, en su mayor parte, de la relación entre las resistencias. El ángulo de fase de la función de transferencia seguirá la siguiente ecuación. Simplificable a esta de aquí abajo. Procedimiento de diseño del amplificador de error compensado, tipo 2. Seleccione la frecuencia de cruce deseada para la función de transferencia total en bucle abierto. Esta frecuencia suele ser un orden de magnitud menor que la frecuencia de conmutación del convertidor. Determine la función de transferencia y la respuesta en frecuencia de todos los elementos del circuito de control, a excepción del amplificador de error compensado. Determine las ganancias para frecuencias medias del amplificador de error compensado, que será necesaria para obtener la frecuencia de cruce total deseada. De esta manera se establecerá la relación R2 partido R1 necesaria. Seleccione el margen de fase necesario para asegurar la estabilidad. Este margen de fase suele ser mayor que 45 grados. Una vez establecidas las resistencias R1 y R2, para la ganancia a frecuencias medias calcularemos el polo y el cero, omega P y omega Z a partir de C1 y C2. Un buen método para seleccionar la frecuencia de los polos y los ceros es el método del factor K. Se define sobre que este factor K es igual a la frecuencia de conmutación partido la frecuencia del cero, que a su vez es igual a la frecuencia del polo partido por la frecuencia de conmutación. Por lo que ahora el ángulo de fase seguirá la siguiente ecuación: menos 270 más la tangente inversa de K menos la tangente inversa de 1 partido K. Aquí se facilita una tabla con distintos valores de K y su correspondiente ángulo de fase. El ángulo de fase es necesario para obtener el margen de fase. Se determina estableciendo el valor de K. Si conocemos la frecuencia de conmutación, calcularemos la frecuencia del cero, la del polo, y con la primera ecuación que se presenta en diseño de amplificador de error 5, después calcularíamos C1 y C2. Respuesta en frecuencia de GVD, RDS y su iteración. A la derecha vemos la respuesta en frecuencia del bloque GVD en verde claro. Y arriba la respuesta del amplificador de error con sus dos polos y su cero. La multiplicación de ambos nos daría la respuesta en frecuencia de nuestra fuente de alimentación conmutada con etapa de potencia de orden 1 y amplificador de error compensado tipo 2. Aquí pueden ver la bibliografía y la referencia de las imágenes utilizadas.